orar a nuestro Señor y luego haremos la lectura de la palabra en la carta a los Colosenses. Oramos, hermanos. Padre Santo, gracias te damos por el tiempo que hasta ahorita nos permites, Señor, para cantarte, para ser expuestos a la lectura de tu palabra, Señor, pero también para orar por nuestros demás hermanos, donde quiera que se encuentren, celebrando en este día especial para tu nombre y gloria. Gracias, Señor, pues, por el anhelo y el deseo en el corazón de aquellos tus hijos, que con un corazón dispuesto, con un ánimo pronto, Señor, están en tu casa, transitando por tus atrios, Señor, y con el anhelo desesperante de poder llegar a tu casa para celebrarte, para ser edificados y confrontados con tu palabra. Y también, Padre eterno, para que nosotros podamos suplicarte, Señor, que abra nuestro entendimiento para atesorar tu palabra, para no pecar contra ti. Ayúdanos, Señor, en esta hora de la mañana a poder atender a tu palabra, a poder, Señor, confrontarnos a nosotros mismos con lo que tu palabra dice, a ponernos en el lugar, Señor, de aquellos que son los oyentes y de aquel quien escribe la carta que hemos de estar atendiendo en este tiempo. Pero sobre todo, mi Padre eterno, a ti que has inspirado las palabras de aquel que las expresará, aquel que las escribirá y que serán leídas permanentemente hasta el día en que tú vengas o que venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Alabamos tu nombre, Dios, y suplicamos que nos ayudes no solamente a estar dispuestos a recibir de tu palabra, sino que también nos ayudes a estar dispuestos a dar de lo que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a ser generosos en nuestro dar, Señor, de lo que tú has prosperado, no solamente en términos de nuestras ofrendas, deseando que con un corazón alegre, dispuesto y gozoso, demos, Señor, para la obra, pero que también, mi Padre, como decía el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, no solamente se dieron a ti, Señor, sino que también se dieron a todos los hermanos. Ayúdanos a entregarnos en un amor genuino y verdadero a los demás, haciendo con esto, Señor, que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sea, Señor, honrado. Para ti, para tu gloria, mi Padre, en el nombre de tu Hijo amado, oramos. Amén. Amén. Hermanos, vamos a empezar. No se siente todavía, vamos a leer en la carta a los Colosenses, pero vamos a empezar a tratar esta carta de Pablo. Vean Colosenses capítulo 2, verso del 1 al 3. Esté atento, hermanos, ahí en su lugar. Siga con su vista la lectura de estos 3 versos. Yo lo haré, hermanos, de manera audible. Usted sígala, por favor, con su vista. Colosenses capítulo 2, versos del 1 al 3, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Hemos visto a lo largo de la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos, hemos visto el empeño de Pablo, hemos visto el anhelo de Pablo, hermanos, de servir a nuestro Señor, aquel que le dijo, o aquel que dijo: instrumento útil me es este, ¿sí? Estas palabras que el Señor dijo, instrumento útil me es este, hermanos, lo hemos visto cómo nuestro Dios ha usado a Pablo. Y yo creo que cuando el Señor nos llama a cada uno de nosotros a su servicio, no ha dicho instrumento inútil me es este. Hermanos, cuando el Señor, por su gracia, desde la eternidad pasada, determinó, valga la redundancia, escogerte para salvación, no pensó que tú ibas a ser instrumento inútil. No, hermanos, de ninguna manera. El Señor pensó que también tú serías instrumento útil. Y miramos en el caso de Pablo, que ha sido muy productivo en términos espirituales. Mateo escribió un evangelio, Juan escribió otro, Lucas, Marcos, Moisés escribió 5 libros
y podemos ir nombrando a lo largo de los 66 libros de la Biblia a los escritores y el tema central de cada libro. Pero hermano, Pablo escribió 13 cartas y acabamos de terminar, parece medio raro, acabamos de terminar. Vamos a decir, terminamos pues en el capítulo 16 la carta de Pablo, una carta totalmente rica en doctrina, totalmente, hermanos, teológica en todos sus aspectos, desde el principio hasta el fin. No que los 66 libros o los 65 libros restantes no lo sean, pero en esta carta miramos todas las doctrinas de la gracia. Tremenda la carta que el apóstol Pablo ha escrito, y vuelvo a citar, hermanos, instrumento útil me es este. Piensa, hermano, en esta palabra y piensa también en el contexto de esta palabra. ¿Cuál era la condición de Pablo antes? ¿Cuál es la condición de Pablo en el momento que es llamado? ¿Y cuál es la condición de Pablo después de su llamado? ¿Cuál es nuestra condición como hijos de Dios? ¿Cómo éramos antes? ¿Cómo somos, hermanos, en el momento de nuestro llamamiento? ¿Y cuál es el resultado de ese llamamiento en nosotros? ¿Cuánta utilidad le hemos dado al Señor en función de que Dios no se equivoca? Y volvemos a decir como decíamos antes, Dios nos ha dado por gracia y misericordia, hermanos, dones. Nos ha dado dones. ¿Qué hemos hecho con los dones que nos ha dado? Y acuérdense que hemos mencionado que el no usar los dones es pecado, porque Dios nos dio una herramienta para la gloria de Él, no para nuestra satisfacción. Y si no hacemos lo que Dios ha determinado, hermanos, estamos pecando. Ahora, Pablo fue llamado, en la carta a los Gálatas dice Pablo que fue llamado desde el vientre de su madre. Y luego miramos a Pablo siendo un ejecutor de ese llamamiento. Miramos a Pablo en esta carta que leímos todavía el domingo pasado, la carta a los Romanos, siendo un hombre que anhelaba predicar su palabra en todos los términos del territorio gentil, en todo el término del territorio que no fuera judío, aun cuando alcanzaba también a judíos. ¿Se acuerdan que decíamos que Pablo tenía el propósito de ir a Roma? Y hermanos, cuando Pablo pensaba ir a Roma, capítulo 1, verso 10 y 11, y capítulo 15, también en el anhelo, según la voluntad de Dios, de ir a Roma a predicarles el evangelio, no de vacaciones, porque dice el verso 10 al 12 de Romanos 1, rogando que de alguna manera, dice Pablo, tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Y recapitulo, hermano, no de vacaciones, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. ¿Por qué pensaba ir a Roma? Hermano, dice Pablo, deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Pablo no los conocía. Pablo les enviaba una carta, Pablo les estimulaba, Pablo les exhortaba, Pablo les corregía, pero deseaba verlos para estimularlos, para confirmarlos. Hermanos, dice en el capítulo 15 de Romanos, verso 32 al 33, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Así que Pablo tenía pensado ir a Roma, pero no para descansar. Y el libro de los Hechos, hermanos, de los Hechos de los Apóstoles, nos hacen ver y nos dan testimonio de que Pablo llega a Roma. Sí, hermanos, Pablo llegó a Roma, el propósito y el plan que tenía, pero él descansando en la voluntad de Dios se cumple. Llega a Roma en la voluntad de Dios, pero ¿cuál era la voluntad de Dios? No era la de Pablo. Pero hermanos, el propósito de Pablo, porque dice el libro de los Hechos que sí llegó a Roma, pero llegó como preso. Pero el propósito de Pablo de confirmar a los hermanos en Roma, el propósito de Pablo de recrearse con ellos, de gozarse con ellos, hermano, ese propósito sí se cumple, porque los hermanos en Roma lo reciben gozoso, aunque esté preso. Pablo ha sido muy productivo al servicio de nuestro Señor. Y hermanos, digo que ha sido muy productivo porque estando en esa condición en Roma, preso,
Ahí escribe 4 cartas conocidas como la anatomía de la iglesia o conocida como las cartas desde la prisión. Esas cartas a los Efesios, a los Filipenses, una carta muy personal dirigida a Filemón y la carta a los Colosenses, fueron escritas más o menos en el año 62 después de Cristo, en la cárcel. Quienes han conocido o han estado o han visitado a alguien en la cárcel, que han conocido más o menos cómo es este asunto de la cárcel. Hermanos, la cárcel no es un lugar de recreo, de esparcimiento, no es un lugar, hermanos, vacacional, no es un lugar agradable. De ninguna manera los olores que se desprenden en las cárceles son agradables. No pasa esto en las cárceles. Hermanos, todo lo contrario que acabo de decir es lo que sucede en las cárceles. Pues Pablo está en una cárcel que no es como las de ahora. Ahora, entre comillas, se habla de que hay derechos humanos que buscan que la dignidad del preso sea humana. Bueno, hermanos, en el tiempo de Pablo, las cárceles no eran ni siquiera algo parecido como las de ahora. No había literas para ellos. No había un espacio oportuno y apropiado, hermanos, como una letrina. Y en esta condición en la que Pablo está, escribe 4 cartas maravillosas de consuelo, de ánimo. Hermano, cuando pasas por angustia, cuando pasas por tribulación, cuando pasas por desespero, por desasosiego, ¿cómo es tu servicio a Dios en medio de una aflicción? ¿Cómo te diriges a Dios? ¿Cómo le sirves a Dios a través de lo que Él demanda que tú hagas? ¿Cómo lo haces? Hermanos, Pablo no era mayor que nosotros en términos de una condición divina. No, hermanos, Pablo era como todos nosotros. Pablo tenía sus temores, Pablo tenía sus dolores, Pablo también llegó a pecar y llamarse miserable, Pablo llegó a arrepentirse de su pecado, que es digno, hermanos, de un ser humano que habla bien de su posición delante de Dios. Pero Pablo en la cárcel, hermanos, glorificaba a Dios y aún decía a Pablo que estas prisiones que él experimentaba, lejos de frenar el evangelio, más bien, hermanos, lo estimulaban para que otros se animaran por amor al Señor o por protagonismo a predicar, por vanagloria a predicar, pero el nombre de Dios era predicado. Todo había resultado por la prisión de Pablo. Pero ¿cómo somos nosotros, hermanos? Vamos a decir, no estando en la cárcel, porque yo anhelo y deseo que nunca estemos en la cárcel ni por equivocación, porque el creyente, hermano, no debería de estar por verdad en una cárcel, y si llegaría a estar sería por equivocación. ¿Cómo es nuestra conducta cuando estamos en angustia? Dijo el Señor Jesús, el árbol es conocido por su fruto. Así que un árbol, si estuviera en medio de una prisión, seguiría dando el fruto del cual es su naturaleza. Por ejemplo, un árbol en Alcatraz, en aquella isla que era una cárcel, cualquier árbol que hubiera ahí, si hubiera uno de naranjas, seguiría dando naranjas, hermanos, aunque estuviera en esa condición. Un árbol que estuviera donde sea que estuviera, daría el fruto del cual es la naturaleza propia de él. Dicho de otra manera, Pablo estaba dando un fruto apropiado de esa naturaleza, aún en medio de la aflicción en la cual estaba viviendo y pasando. 4 maravillosas cartas que escribe desde la prisión: Efesios, Filipenses, Filemón y Colosenses. Estas 4 cartas fueron llevadas desde la prisión, hermanos, en el año 62 más o menos, vuelvo a repetir, por varios hermanos creyentes verdaderos a los diferentes lugares. Por ejemplo, la carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Éfeso fue llevada por Tíquico, quien era el pastor de esa iglesia en Éfeso. La carta a los filipenses fue llevada por el propio pastor de la iglesia de Filipos, que era Epafrodito. La carta a los colosenses, hermanos, aun cuando hay algunos que dicen que no hay certidumbre de que Epafras fuera pastor de la iglesia de Colosas, pero Epafras
según algunos historiadores y según lo que miramos en las Escrituras, cuando Pablo predicaba en Éfeso, Epafras oyó el Evangelio. Epafras fue cambiado por la gracia de nuestro Dios y regresó a Colosas, lo que hoy es Turquía. Colosas, lo que hoy es Turquía, y ahí fundó la iglesia. Pablo no fundó la iglesia de Colosenses o de Colosas, la fundó Epafras. Así que Epafras lleva esta carta a los hermanos de la iglesia en Colosas. Y la carta a Filemón, esa carta muy personal que habla de la vida cristiana, del ejercicio, hermanos, entre un amo y un esclavo, es llevada por Onésimo, el esclavo que se había escapado, pero que ahora regresa a casa. Lleva esa carta a Filemón. ¿Se imaginan, hermanos? Mi hijo en prisiones, dijo Pablo. Ya llegaremos a atender esta carta, breve carta, pero cómo nos debe de enseñar del amor cristiano en medio de una transgresión. Cómo debemos de vivir la vida cristiana. Estas 4 cartas, hermanos, son complementarias. Y miren que son complementarias porque acabamos de leer la carta de Pablo a los romanos. Y la carta de los colosenses tiene mucho que ver en relación a la parte final de la carta de Pablo. A la intromisión de herejías dentro de la iglesia. Eso es lo que pasaba en Colosas. Y lo que Pablo advierte al finalizar la carta, hermanos, es que se fijen de los que causan divisiones y que se aparten de ellos. Algo que pasaba en un sentido en la iglesia de Galacia. Dice Pablo a los Gálatas en el primer capítulo, que él está maravillado de que se hayan apartado en pos de otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, decía Pablo, pero hay algunos que medran y perturban. Así que cuando Pablo habla de esto, quiere decir que hay otras personas que se han llegado a la iglesia de los Gálatas y han tratado de introducir otro evangelio que no es el que ellos recibieron. A los corintios les dice Pablo, me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también vuestros sentidos de alguna manera sean confundidos o engañados. Porque si viene otro predicando a un Cristo al que les hemos predicado, bien lo aceptan. Otro evangelio que el que han recibido, bien lo reciben. Así que esto, hermanos, tiene una relación muy estrecha en las cartas de Pablo. Cómo Pablo ama a la iglesia de tal manera que advierte a la iglesia de estos peligros y busca que estén prevenidos. Pero saben, hermanos, como dijo Martin Lloyd-Jones, que era un ministro galés, Martin Lloyd-Jones dijo que hay un problema en las iglesias de hoy día, y es que las iglesias han buscado humanizar a Dios y divinizar al hombre. Ese es un problema que ha sucedido. De tal manera que aquella pregunta que se le hace al Señor Jesucristo en Marcos capítulo 12, ¿cuál es el primero y grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Hermanos, para el pensamiento moderno no aplica. El pensamiento moderno sería, te amarás a ti mismo con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Esto es lo mayor para ti. Y este pensamiento, desgraciadamente, que pudiera parecer que es propio de un no creyente, hermanos, ha hecho nido entre las iglesias. ¿Cuál es la razón? No hemos aprendido a conocer al Cristo de las Escrituras, al Dios de las Escrituras. No hemos aprendido, por eso nos amamos más a nosotros mismos. Por eso, hermanos, mi deseo y mi anhelo se antepone a la voluntad de Dios y las demandas de Dios en cuanto a mi vida cristiana. Y queremos que nuestros derechos, y queremos que nuestras opiniones, y queremos que lo que yo digo se tenga que hacer, pero nunca pensamos qué es lo que Dios dice que se tiene que hacer. Así que lo que dijo Martin Lloyd-Jones tiene razón, desgraciadamente tiene razón. El hombre ha humanizado a Dios y ha divinizado a sí mismo. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 de Pablo a los romanos, Pablo dice, pues habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias. Habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y aquella gloria, hermanos, ellos amaron más la mentira que la verdad. Y aquella gloria que correspondía a nuestro Dios se le entregaron a aves, animales, cuadrúpedos, reptiles,
y aún a hombres. Veamos, hermanos, si lo que está diciendo este reverendo ya muerto, Martin Lloyd-Jones, no tenía razón. Sí tenía razón. Somos dados, hermanos, a tomar estos criterios porque no tenemos un claro conocimiento como deberíamos de tenerlo de nuestro Dios, porque no amamos a Dios como deberíamos de amarlo. Primero y grande mandamiento en el cual se cumple toda la ley y los profetas: amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con todo tu razonamiento, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu voluntad, con todo lo que tú eres. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. No se trata de que te ames más tú y luego, si te queda espacio, ama a Dios. Lutero, hermanos, decía que para él, si le quedaba tiempo después de sus devociones personales, después de sus oraciones, si le quedaba tiempo, iba a dedicar a hacer las cosas seculares que tenía que hacer si le quedaba tiempo. Primero eran sus devociones espirituales. Y hermanos, ¿no es acaso que nos amamos más a nosotros mismos porque primero hacemos nuestras responsabilidades civiles, seculares? Y si nos queda tiempo, vamos a la iglesia. Y si nos queda tiempo, hacemos la lectura devocional de nuestro tiempo de adoración familiar. Si nos queda tiempo, oramos. Si nos queda tiempo, vamos. Si nos queda tiempo, hacemos. No, hermanos, damos todo el tiempo a nuestros deberes y quehaceres personales, y si nos queda tiempo, se lo dedicamos a Dios. Por eso volvemos a decir que el hombre no ama a Dios como debería de amarlo. No lo amamos con todo nuestro corazón, por más que digamos que lo hacemos. No amamos a Dios con toda nuestra mente, porque nuestra mente, hermanos, busca reflexionar, razonar sobre las cosas que me justifican a mí, no, hermanos, que justifican la autoridad de Dios sobre mí. No. Es que soy yo primero. Por eso, palabras maravillosas que Pablo escribe a los filipenses cuando les dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso debería de ser la referencia de que la prioridad la tiene nuestro Señor antes que nosotros mismos. Esa debería de ser esa referencia. Hermanos, para conocer a nuestro Señor y para poder amarlo como Dios demanda que lo amemos, necesitamos atender las Escrituras. Esas Escrituras que dice Pablo son inspiradas por Él. Esas Escrituras que dice Pablo que tienen la utilidad de enseñar, redarguir, corregir, instruir. Esas Escrituras, hermanos, que nos ayudan a presentarnos delante de Dios como obreros aprobados. Esa Escritura que es digna de ser recibida por todos, necesita ser analizada, necesita ser estudiada. Pero si yo les preguntara, hermanos, ¿qué capítulo nos corresponde leer para este domingo? Hermanos, ya terminamos Crónicas y empezamos en Esdras. Hermanos, qué importante es leer. Pero más que leer, reflexionar lo que estamos leyendo. Estamos mirando a Cristo en el Antiguo Testamento, la razón de la Escritura, nuestro Señor Jesucristo. Es lo que estamos mirando. ¿Y cómo vamos a conocerle si no estamos escarbándole para encontrar ese tesoro precioso en esa vasta tierra de letras? Pareciera que no, hermanos, pero cada renglón tiene una razón. Como les decía en un momento, cada persona incluida en las genealogías que miramos en Crónicas, las que miramos en Génesis, las que miramos en Mateo y en Lucas, tienen una razón tremenda de ser, porque todo apunta a Cristo. Todo habla de Cristo. Por eso no conocemos a Cristo, hermanos, porque no buscamos escarbar en su palabra. Y entonces, al no conocer a Cristo ni a conocer a nuestro Dios, buscamos cada día conocernos más a nosotros y humanizar
a Dios y divinizarnos nosotros cada día. El apóstol Pedro dijo en 2 de Pedro capítulo 3, verso 16 al 18, que creciéramos en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y también dice Pedro, hermanos, incluyendo aún aquellas cosas que son difíciles de entender cuando se refiere a Pablo, que Pablo enseña cosas que son difíciles de entender, pues Pedro dice, hermanos, que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, aún en esas doctrinas difíciles de entender que enseña Pablo. Esto nos ayuda para conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, pensando en esto, desde hoy estaremos, hoy lo que estaremos hablando es una breve introducción de lo que es la carta de Pablo a los Colosenses, pero estaremos tratando los 4 capítulos que corresponden a la carta a los Colosenses, que son, hermanos, totalmente también de mucha enseñanza, que inicia con la persona, que inicia con la iglesia, que inicia, hermanos, que sigue dando continuidad con el vivir del cristiano en medio de la familia, en medio de una sociedad, en una condición de esclavo también, y cómo glorifica todo esto a Dios. Es de lo que hemos de estar tratando en esta carta a los Colosenses. Así que más o menos para darnos una idea, hay 4 cosas que esta carta trata, la carta a los Colosenses. Una de ellas, hermanos, tiene que ver con el contexto de la carta. Otra tiene que ver con el tema que Pablo trata en esta carta. Otra más, hermanos, pudiéramos decir cómo Pablo divide la carta o cómo bosqueja esta carta. Y por último, la importancia de que esta carta sea leída. La importancia de esta carta para los colosenses y la importancia de esta carta para usted y para mí hoy en día. Hace un momento dije, hermanos, que esta carta fue escrita alrededor del año 62 en la cárcel, estando Pablo en la cárcel en Roma. Esta carta, Pablo la dirige a los hermanos que no conoce, como pasó con la carta a los romanos, que no conocen. Y les decía que esta iglesia en Colosas no fue fundada por Pablo. Algunos dicen que fue el pastor de esta iglesia, Epafras, quien la fundó. Y hay algo interesante, hermanos, en este contexto de esta carta. Hoy Colosas corresponde a un lugar geográfico que es Turquía, pero cuando Epafras va a buscar a Pablo, desde Turquía hasta donde Pablo estaba en la cárcel, hermanos, más o menos 1,700, un poco más, 2,000 kilómetros, para ir el pastor de la iglesia de Colosas, para ir a buscar ayuda espiritual, tiene que transitar 1,700, 2,000 kilómetros. Qué amor por la iglesia, hermanos. Tan fácil, hermanos, si yo trajera el celular ahorita. 1,200, 1,300, 5,000, 10,000 kilómetros. Puedo hablar a España, hermano, ahorita por teléfono. Y así preguntarle a un hermano de España, hermano, ¿qué me aconseja? Mire, que me pasa esto, que aquello y que lo otro. Rápido me contestaría, no tengo que viajar hasta España. A 1,100 kilómetros de aquí a Guadalajara. 1 hora y media en avión, 1 hora y cuarto en avión. ¿Cuánto le llevaría a Epafras viajar 1,700 kilómetros en aquellos tiempos donde no había celular, donde no había avión, donde no había transporte, donde no había autobús, donde no había una línea que esperar, hermanos, para que pasara el camión a tales horas y a la vuelta de un día, 2 días llegar? No, hermanos, meses quizá. Y allí era, hermanos, caminar, quizás si le iba bien en algún momento, subirse al lomo de una bestia, caminar otro poquito, descansar otro poco. Quizás alguien pasaba y podía viajar con él. Toda la mayoría de este viaje a pie, 1,700, 2,000 kilómetros, con tal de ir a averiguar o de ir a poner en contexto al apóstol Pablo, de quien este hombre, Epafras, había escuchado el evangelio, conmovido por la palabra, convertido por la gracia de Dios, hermanos, y había levantado esta iglesia en Colosas, pero ahora va a buscar una orientación, va a buscar una ayuda.
este hombre Epafras llega delante de Pablo, estando Pablo en la cárcel. Y hermanos, Epafras trae dos noticias maravillosas. Una noticia maravillosa, la otra no. La noticia maravillosa que Epafras le dice a Pablo: hermano, la iglesia va creciendo en amor, la iglesia va desarrollándose, la iglesia está bien en este término, pero hay un problema. Estas dos cosas son las que, hermanos, movían a Epafras a caminar tanto. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, transitaron 40 años y su calzado no envejeció, sus ropas no envejecieron. Pero yo creo que Epafras, 1700 kilómetros, hermanos, yo creo que sus zapatos sí se dañó su suela. Yo creo que, hermanos, Epafras llegaría con ampollas cuando llegó con Pablo a Roma. Yo creo que Epafras, hermanos, llegaría quizá con alguna dobladura de tobillo, alguna luxación, algunos arañazos en las piernas, ramas puntiagudas, mezquites quizá. Yo no sé, hermanos, pero Epafras llega delante de Pablo y le dice: Pablo, la iglesia va bien, Pablo. Pero hay un problema. El problema que la iglesia enfrenta es que las filosofías griegas están queriéndose meter dentro de la iglesia. Humanismo. Lo que había dicho Martin Lloyd-Jones. Buscar, hermanos, menospreciar al divino y exaltar al hombre. Se está metiendo en la iglesia. Algunos dicen que esta filosofía griega que se estaba metiendo en la iglesia en Colosas es la que daba inicio al gnosticismo. Bueno, y la otro problema que había era que el ritualismo judío también estaba entrando. Ritualismo judío y las filosofías griegas. Dos problemas difíciles, dos problemas profundos. Hermanos, cuando dije hace un momento que las filosofías griegas dan inicio al gnosticismo, y el gnosticismo dice o enseña que la carne es mala, lo material es malo, lo espiritual es bueno. Piensen lo que está diciendo, hermanos. Epafras le dice: ¿sabes qué? Mira, la filosofía griega entraron o están entrando en la iglesia, están permeando a la iglesia, y esta enseñanza que están dando está diciendo que todo lo que es material es malo y todo lo que es espiritual es bueno, y esto en un sentido también da entrada al ascetismo. Y el ascetismo, hermanos, era buscar vivir una vida privada de cosas materiales, de placeres humanos, y retirarse de esas cosas para buscar una mejor relación con Dios y una perfección moral y espiritual. Eso apuntaba el gnosticismo, al misticismo. En un sentido, hermanos, lo que estaban diciendo a través de este gnosticismo o esta filosofía griega es que lo que es carne está mal, y al ser Cristo carne, entonces Cristo no puede ser divino. Vean la magnitud. Cristo no puede ser divino porque Cristo es carne y Dios es espíritu, Dios es bueno. Por eso, hermanos, cuando Pablo escribe esta carta, repite acerca, en el capítulo 1, verso 15, de que Cristo es la imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pablo está haciendo ver en la carta a los Colosenses, hermanos, que nosotros estamos, capítulo 2 de Colosenses, estamos completos en Cristo, porque en Cristo habita la plenitud de la deidad. Pero el gnosticismo dice otra cosa. Por eso la importancia de esta carta. Y vuelvo a decir, hermano, no que las demás cartas o los demás libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento no sean importantes. No, hermanos, son importantes porque es palabra inspirada de Dios. Pero este gnosticismo estaba enseñando esto, hermanos. De manera que podemos decir: por mejor que tú creas y por lo más que tú creas en Cristo Jesús, no es posible que por medio de Él tengas la salvación, pues Él no es espíritu, Él es carne, es materia. ¿Se imaginan lo que estaba diciendo?
Y saben, hermanos, que hoy día hay algo parecido en esa postura, cuando aún en el concilio de Nicea, por allá en el 325, se trató el tema de la cristología o el tema de Cristo y su divinidad, porque había quienes decían que Cristo era un ser creado y que Dios había venido a poseerle, pero que no era divino en su naturaleza. Bueno, hermanos, esos pensamientos de alguna forma estaban arraigados en el pasado y yo creo que en ese concilio lo toman para poder llegar a una verdad total de las escrituras, tomando toda la escritura para respaldar una enseñanza verdadera y desechar las herejías. Esta herejía que el gnosticismo presentaba o la filosofía griega presentaba delante de la iglesia tenía que ser desechada. Por eso Epafras, hermano, quizá Epafras dijera, no, pues es que hay un hermano que no se lleva bien con otro, o no es que las bancas se quebraron. Hermano, ¿quién va a caminar 1700 kilómetros para ir a decirle a otro hermano en la fe más maduro que él, oye, las bancas se quebraron? Oye, es que hay hermanos que no se llevan bien entre unos y otros. Es que, hermano, el gobierno del Estado nos está cobrando un impuesto. No, hermano, lo que estaba mirando Epafras era tan serio que tan serio debemos de mirarlo nosotros hoy en día. ¿A qué le damos lugar? ¿A qué le damos cabida? Entonces, para Epafras era tan serio, y yo creo que si hubiera habido la posibilidad de una llamada telefónica para ir a tratar este tema por teléfono, yo creo que aún así Epafras, hermanos, hubiera preferido los 1700 kilómetros, porque hay cosas que no se pueden tratar por teléfono. Hay cosas que se tienen que tratar de manera personal. Y eso creo yo que es lo que estaba haciendo Epafras. Amaba a la iglesia de tal manera que no quería dejar que pasaran detalles aún pequeños con tal de que la iglesia no se viera lastimada. Y la otra herejía o la otra afectación que estaba permeando a la iglesia de Colosas era el ritualismo judío. Y ese ritualismo judío le daba a la circuncisión, hermanos, un significado especial. Le daba un significado especial a lo referido a los alimentos, a las semanas, a las fiestas, a las lunas. A todo lo que era ceremonias le daba un significado especial. Ellos no habían alcanzado a entender que el sacrificio de Cristo había sido suficiente para que aquello que Pablo dice en esta carta era sombra de lo que había de venir. Ellos no habían entendido que ya llegado Cristo, hermanos, aquellas cosas que eran sombra ya no tenían valor alguno, ya no tenían el mismo significado. Ya no tenían el mismo significado. Colosenses capítulo 2, verso 16 y verso 17. Dice el apóstol Pablo en esta carta a los Colosenses: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había o de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El cuerpo es de Cristo. Hermanos, yo creo que estos hombres o estas personas, los filósofos griegos y aún los judíos que traían o judaizantes que traían volver al ritualismo ceremonial judío, yo pienso que ellos lo que estaban de alguna manera buscando era contrarrestar el pecado. Yo pienso, pero lo estaban haciendo de una manera que ofendían a Dios por falta de conocimiento. Porque sí, hermanos, lo que es material es malo, lo que es espíritu es bueno. Ciertamente, en un sentido tienen razón. ¿Y cuál era la razón? Buscar que ellos, a través del conocimiento, pero ellos no pensaban en el conocimiento que se encuentra totalmente en la persona de Cristo, como lo vuelve a decir el apóstol Pablo en esta carta a los Colosenses. En Cristo habita, hermanos,
toda la plenitud del conocimiento y la sabiduría. Pero el hombre filósofo, el griego, trata de decir que eso tiene que ver con otros métodos, no con la persona, porque es carne. Y de esa manera no se puede cumplir ese propósito. Y por ser carne, pues es inferior a Dios. Estas herejías y estos ritualismos eran el reporte que Epáfras llevaba a Pablo. Esto pasa, hermano Pablo, en nuestra iglesia. Esto es lo que sucede. Entonces lo que Pablo hace, ¿se acuerdan que dijimos que la carta la íbamos a ver como en 4 partes? Bueno, la primera parte era el contexto, este es el contexto. La segunda parte es el tema de la carta. Por eso, hermanos, Pablo escribe esta carta. Escucha estas palabras de Epáfras y escribe la carta con ese tema. Si usted recordará, o quizá, no sé, no haya pensado en eso, pero la carta que Pablo escribió a los Efesios, y en un momento también la estudiaremos, Pablo hace énfasis de la iglesia, el cuerpo de Cristo, de cual Cristo es la cabeza en esta carta a los Efesios. En la carta a los Filipenses, el tema es la vida cristiana, cómo el creyente camina en esta tierra. Acuérdense que nosotros somos de 2 reinos. Y no es el reino animal y el reino vegetal, no, hermanos. Pertenecemos al reino de los cielos, pero también pertenecemos a este reino de la tierra. Y en este reino de la tierra vivimos, comemos, trabajamos, tenemos responsabilidades y compromisos. Pero nuestra ciudadanía, dice Pablo en Filipenses, está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador. Por eso Pablo a los romanos, en el capítulo 13, nos dice que nos sujetemos a las autoridades porque han sido puestas por Dios. En ese sentido, pertenecemos a 2 reinos, pues la vida cristiana, dice Pablo a los Filipenses, va en relación a nuestro andar en este reino, sabiendo que somos de aquel reino. La carta a Filemón tiene que ver, hermanos, con la vida del creyente en lo cotidiano. Y en ese cotidiano, o en esa cotidianidad, habla de la esclavitud que en ese tiempo se vivía, y se habla de la posición de amo que otros vivían. Y hermano, les habla incluso al amo como creyente y al esclavo como quien se convierte. Entonces ya hay una condición de cómo el amo creyente y cómo el esclavo creyente deben de vivir. Y en la carta a los Colosenses dirige Pablo la atención, hermanos, a la cabeza de la iglesia, a Cristo. En él se centra esta carta. Cristo es la plenitud de Dios y Él es suficiente para salvación. Colosenses capítulo 1, verso 16 al verso 18. Colosenses 1, 16 al 18, dice el apóstol Pablo: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el primogénito, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo, hermanos, es la plenitud de Dios. Es la imagen visible del Dios invisible. Si te miras en un espejo, ¿qué miras? Te miras a ti mismo. Es tu imagen reflejada. Hermanos, Cristo es la imagen de Dios. Cristo, está diciendo Pablo, es Dios. Colosenses 2, verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, no en el gnosticismo, no en la filosofía griega. Versos 2 al 10, versos 10 del capítulo 2, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Capítulo 3, verso 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos.
No tiene peso la circuncisión como el ritualismo judío lo hace ver. Sí, hermanos, dice Pablo en el capítulo 2 a los Colosenses, verso 11, dice Pablo, en él también fuiste circuncidados, pero luego aclara diciendo, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Dicho de otra manera, dice Pablo, bueno, la circuncisión era la representación de una relación con Dios, pero ahora esa circuncisión realmente se ha hecho, pero no en términos de sacar del cuerpo una porción de carne. No, hermanos, es sacar al cuerpo entero, pecaminoso y carnal, pero hecho por una circuncisión, no por mano de hombre, es una obra de Dios, a lo que Pablo se refiere. Ahora, esta carta, hermanos, ¿cómo está dividida? Es el tercer punto del que hablo como introducción de lo que hemos de estar tratando en las semanas o meses que vienen. La carta de Pablo a los Efesios es una carta de 6 capítulos. 3 capítulos de la carta. Hay algo que hace Pablo, hermanos, en las cartas. Pablo divide en dos la carta. Una parte de la carta es totalmente doctrinal, de enseñanza, y la otra parte de la carta es la aplicación práctica de esa enseñanza. Eso es lo que ha hecho en la carta a los romanos. En la carta a los romanos miramos 11 capítulos de enseñanza doctrinal y teológica, 11 capítulos. Por eso el capítulo 12, verso 1, empieza diciendo Pablo, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, dice Pablo. ¿Cuál es la razón que diga esto? Bueno, los 11 capítulos anteriores. Y los 5 capítulos que quedan es cómo vivir la vida práctica. Y ustedes escucharon ya en las últimas semanas lo que hemos tratado de esas advertencias de Pablo, de ese mirar al hermano débil y al hermano fuerte, etcétera, etcétera. En la carta que Pablo escribe a los Efesios, 4 cartas donde Pablo dio una carta donde está compuesta de 6 capítulos, y los capítulos, hasta el capítulo 5, hermanos, Pablo trata de enseñanza dada a la iglesia en función de su desarrollo como parte de la iglesia, de su desarrollo del cristiano en la sociedad, de su desarrollo en el cristiano en la familia, en el matrimonio, como padre. Y luego les dice en el capítulo 6, verso 10, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué le dice por lo demás, hermanos? Bueno, ese por lo demás es, mira, todo lo que te he enseñado para atrás, ahora te digo, mira, pues por lo demás, fortalécete en el Señor para que puedas vivir como un cristiano fiel dentro de la iglesia. Fortalécete en el Señor para que puedas vivir como un padre o madre bíblico dentro de la familia. Fortalécete en el Señor para que puedas vivir con tu esposa o con tu esposo de la manera que es correcta y digna. Fortalécete en el Señor para que lo puedas hacer. La parte práctica de la parte de enseñanza. Así que miramos estas prácticas, hermanos, como algo que es necesario, y en la carta a los Colosenses no es la excepción. En esta carta, Pablo empieza hablándoles acerca de la relación que hay en Cristo. Estos primeros versos o capítulos del 1 al 2, de la relación que hay en Cristo, de la relación que hay como hermanos en la fe, de la necesidad de estar fortalecidos, de las cosas que han creído, de lo que creen en Cristo. Por eso en el capítulo 3, verso 1, Pablo le dice a los colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, busca primeramente las cosas de arriba. Entonces quiere decir, mira, todo esto que te he dado de información y toda esta bombardeo que has tenido de los gnósticos y de los judaizantes que traen estas prácticas y ritualismo, que no entienden que el sacrificio de Cristo fue suficiente, que todo lo que pasaba antes era sombra de lo que había de venir en Cristo, y Cristo ya vino, entonces aquello ya tiene otro significado, no el mismo significado.
Bueno, entonces Pablo le dice, con todo lo que te he dicho, si tú resucitaste con Cristo, verdaderamente si eres hijo de Dios, entonces busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. No pienses que Cristo es inferior. No pienses que porque Él es carne es inferior. No pienses que en Él no habita la plenitud de la deidad de Dios. No pienses en eso. Es parte de lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hermanos, Pablo también en esta carta habla acerca de la vida del creyente en la familia, habla también de la condición laboral de los creyentes y también habla de nuestra relación pública y con el mundo. Esto es lo que Pablo divide en la carta a los Colosenses. Y en esta carta, Pablo, hermanos, dicho de otra manera, entonces enseña a los colosenses lo que ellos deben de creer y por otro lado, cómo deben de vivir aquello que han creído. Todo lo que usted ha escuchado, hermano, desde que está aquí en la iglesia, es todo lo que usted debe de creer, según las Escrituras. Y lo que se espera de lo que usted ha estado escuchando todos estos domingos, todos estos martes, todos estos domingos por la tarde, es lo que usted debe de creer. Y lo que se espera, hermanos, cómo es que usted debe de vivir, cómo es que yo debo de vivir, qué es lo que yo debo de creer. Porque Epafras, hermano, estaba sorprendido, a diferencia de que él no aceptaba lo que estaban enseñando los gnósticos o los filósofos griegos. Y él va a buscar a alguien con más madurez que él para ayudarle a corregir esas deficiencias. Ahora, hermanos, la última parte de esta introducción, la importancia de esta carta. ¿Por qué es importante esta carta? Si nos damos cuenta, hay muchas enseñanzas que vuelan por los aires. Y en veces, hermanos, si no estamos aferrados a la estación espiritual correcta, es decir, a nuestro Señor, la antena de nuestro entendimiento puede captar muchas y muchas vientos de doctrinas. De manera que pudiéramos ser seducidos por algo que nos parezca agradable, por algo que nos parezca atractivo, por algo que nos parezca, hermanos, que es mejor que lo que estaba escuchando. Miren, si nosotros viniéramos de un contexto, o algunos que quizá hayan venido de un contexto pentecostal, llegan a una iglesia confesional, se van a dar cuenta que es totalmente diferente el asunto. Desde la santa convocación al iniciar, desde las oraciones, desde las alabanzas, desde la predicación. Hermanos, nuestras oraciones tienen que ser Biblia, nuestros cantos tienen que ser Biblia y la predicación tiene que ser Biblia. De lo contrario, no estamos haciendo lo que Dios demanda que hagamos. Pero esto parece ser que no es atractivo a muchos que vienen de un contexto pentecostal, porque, hermanos, en el contexto pentecostal el canto es diferente. El canto toca más las emociones que una realidad espiritual. En ese contexto hay un tiempo inferior de predicación. Una vez me dijeron a mí en Sinaloa, bueno, no me lo dijeron directamente, yo lo supe después, pero que a este hermano no le dan chance de predicar en su iglesia, porque yo siempre predico de 50 a 1 hora y en veces un poquito más. Y aquellos hermanos estaban acostumbrados en una iglesia bautista, no confesional, pero una iglesia bautista, quizás a los 25, 30 minutos, y eso ya era muy largo. Pues hermanos dijeron pues que a mí no me daban chance de predicar en mi iglesia, que fui y me desahogué allá. Hermano, cuando el culto entero debería de estar más centrado en la predicación de la palabra, porque es la palabra la que nos lleva a la presencia de nuestro Dios, es la palabra la que redarguye, la que reprende, la que corrige, la que instruye. Por eso es importante que nuestros cantos también sean palabras, porque esto nos confrontan con nuestro pecado. Por eso la oración debe de ser Biblia más que lo que yo quiero, porque lo que yo quiero, hermanos, está salpicado de humanismo. Yo quiero, ¿y por qué no recibes lo que pediste? Porque pediste mal, dice la Biblia.
porque pedimos para nuestros deleites personales. Señor, porque yo quiero un mejor trabajo, porque yo quiero prosperar en esto, porque yo quiero lo otro. Pero Pablo dijo cuando oraba para ir a Roma, según tu santa voluntad. Y hermano, la voluntad de Dios fue diferente a la voluntad de Pablo. Quizá Pablo pensaba llegar con todas sus facultades, con todas sus energías a España, a Roma, perdón, y estar con los hermanos a los que no conocía, poderlos abrazar y, como dijo al finalizar la carta, dándoles un beso santo. Pero hermano, sí llegó a Roma, pero llegó en la voluntad de Dios preso. Pero no es problema, dijo Pablo, porque yo oré en la voluntad de Dios. Y si esta es la voluntad de Dios, yo sigo siendo igual de productivo que si estoy libre o estoy preso. ¿Cuál es la importancia, hermanos? Entonces, yo creo, hermanos, que en la iglesia de Colosas también pasa en cualquier iglesia hoy en día. De la misma manera que en la iglesia de Colosas llegaron falsas enseñanzas, falsas doctrinas, que buscaron de alguna manera desviar a los creyentes de aquel momento. Hermanos, hoy en día hay mucha enseñanza sutil que es más emocional. Hemos estado en casa de María Isabel enseñando algunas cosas que son difíciles de entender, dijo Pedro, referido a lo que Pablo enseñaba. Y a mí me ha llamado la atención de cómo es que no hay problema para aceptar. No hay problema para aceptar. Si bien hacen algunas preguntas respecto de cómo es eso y se les explica con la Biblia, no hay problema para aceptar. ¿Cuál es el problema, hermanos, en veces para aceptar las doctrinas de la gracia? ¿Cuál es en veces el problema para aceptar la predestinación? Es que ya hemos tenido un trasfondo doctrinal en el que se nos hace imposible poder decir que es Dios quien determina la salvación. Pero hay otra corriente del pensamiento y de la enseñanza doctrinal que dice que el hombre es responsable en cuanto a que si él decide ser salvo o no decide ser salvo. Hermanos, el hombre es responsable finalmente, pero no decide el hombre si es salvo. Como la quieran ver, hermanos, el hombre no decide si es salvo. Dios es el que decide si es salvo. Entonces, cuando viene alguien diciéndonos algo diferente, algo más agradable a mis ideas y pensamientos, podemos decir, ay, esto sí me gusta. Aquellos profetas en el Antiguo Testamento que decían la verdad de Dios a los reyes eran desechados, y entonces el rey llamaba a aquellos profetas que le daban por el lado, súbete, pelea, Dios te los va a entregar. Este es el que quiero yo, decía el rey. Y así pasa hoy en día con las iglesias. Cuando se predica la sana verdad, hermanos, la sana doctrina, hay hermanos que son desechados, pero cuando se predica algarabía, júbilo, entretenimiento, estas iglesias prosperan en número, no en calidad de cristianismo. De la misma manera, hermanos, Pablo advirtió al finalizar la carta, Pablo advirtió, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no buscan agradar al Señor sino a sus propios vientres, sino a sí mismos. También, hermanos, Pablo advierte a los hermanos de Colosas en el capítulo 2 de Colosenses, verso 8 al verso 10, y les dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. De manera que los peligros que la iglesia de Colosas se enfrentaba en aquel momento de su historia son los mismos peligros que la iglesia de hoy, 2000 años después, si pudiéramos decirlo, que vendrían siendo como 1900 y fracción de años después, enfrenta.
podemos decir, hermanos, es por esto la importancia que reviste esta carta, sin quitarle la importancia que reviste toda la escritura, porque, hermanos, cuando abrimos un libro, el libro trata el mismo tema. Y este libro trata el mismo tema desde el principio hasta el fin. No son muchos libros desasociados unos de otros. No, hermanos, es un solo libro asociado uno con otro. Es como una carta. No es un tema diferente de la carta, no, hermanos. Es una carta con principio y fin, dedicatoria y remitente, con una saludo y una despedida. La Biblia es igual. Un solo libro, compuesto de 66. Un solo mensaje, un solo propósito. Esa es la importancia. Y creo, hermanos, que podemos decir, si Pablo, al escuchar la situación de esta iglesia, buscó defender a esta iglesia de esas intromisiones heréticas, usted y yo debemos de defender, hermanos, esta iglesia de cualquier intromisión que no sea palabra bíblica, que no sea palabra estudiada, aun cuando esté en la Biblia, estudiada de que eso es lo que realmente dice el texto. Porque hay quienes toman el texto y lo tuercen para perdición de sus almas, como también las otras escrituras, dijo Pedro. Y creo, hermanos, que por eso es la necesidad de que usted esté aquí el martes para estudiar la Biblia, de que usted esté aquí el jueves para orar al Dios Padre eterno que nos concede su palabra escrita, y el domingo, hermanos, para adorar al mismo Dios y Padre eterno que por su gracia nos ha salvado. Cuando nosotros nos distanciamos un día, perdemos el enlace de la lectura, perdemos el enlace del estudio. Y podemos decir, pero pastor, yo lo puedo seguir en la casa porque tenemos el privilegio de que nos lo manden por el internet. Hermanos, si esa es la excusa, quitaríamos este beneficio. Lo importante es que la iglesia se reúne presencialmente a adorar a nuestro Dios que presencialmente está entre nosotros. Esa es la idea principal. Creo, hermanos, que lo que les habían dicho a los colosenses, y podemos decirlo nosotros en este sentido, no es necesario, mis amados hermanos, que hagamos nada para ser más aceptos delante de nuestro Señor en Cristo. No es necesario el ritualismo para ser más aceptos en Cristo. Dijo Pablo, nosotros estamos completos en Él. Nosotros estamos completos en Él. Así que, hermanos, yo les animo a trabajar en la obra. Les animo a hacer obras que respalden su fe. Les animo, hermanos, a que se amen. Pero también les hago saber que por más que hagan obras que respalden su fe y que se amen, eso no los va a hacer más salvos. Debe de ser consecuencia de que ya son salvos. Pero nunca el que sea usted más dadivoso, más, que dé más ofrendas, que vaya más a predicar el evangelio personalmente, eso no lo hace salvo, ni lo hace más salvo. Porque usted es salvo, debe de buscar la unidad de la iglesia. Porque usted es salvo, debe de amar a su prójimo. Porque usted es salvo, debe de ofrendar, sí, porque usted es salvo. Haga obras que respalden su fe. Nos ponemos en pie, hermanos, por favor. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has permitido en tu casa. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra ha sido expresada. Y creemos, mi Señor, que no hay duda de aquella situación que enfrentó Epafras al llevar con todo amor y preocupación y ocupación a aquella situación que vivía tu iglesia en Colosas delante del apóstol Pablo, quien pudo ser inspirado por ti dando una carta con todas aquellas recomendaciones y enseñanzas oportunas
para que ellos miraran que en tu Hijo amado Jesucristo estaba toda la plenitud tuya, Dios eterno. Ayúdanos, Señor. De la misma manera, hoy que empezamos a estudiar y a exponer el mensaje de tu palabra a través de esta carta, ayúdanos a adentrarnos, Señor, a personificarnos en ella, a hacernos, Señor, nosotros un colosense más, que sea bendecido con la exhortación, que sea bendecido con el consuelo de tu palabra. Te suplico esto, mi Señor, sabiendo que tú harás la obra completa en cada uno de nosotros, que tú has de cuidar tu iglesia como hasta hoy lo has hecho, que tú perdonas nuestros pecados, Señor, que tú nos ayudas. Hoy te suplico de nuevo como tu siervo, Señor, protege tu iglesia y ayúdanos a hacer lo que es correcto hacer. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos gracias y oramos delante de ti. Amén. Amén. Mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor sea con todos vosotros. Amén.